Buenos días, buenos medios días, no sé qué es lo que queda decir en estos momentos. De acuerdo, soy María José Lagartos, tesorera del Consejo General, y me han dado la orden de que a las 13, a la hora puntual, empecemos, y entonces, bueno, veo que está todavía mucha gente entrando. Pero bueno, voy a por intentar mantener un poquito el programa. Va a ser una presentación breve, ¿de acuerdo? Voy a iniciarme. Os voy a recordar, como ya venimos siendo esto, ya lo hemos cogido como una tendencia, el tener micrófonos apagados para que así no tengamos problemas, no escuchemos ruidos de fondo. Si queréis, va a estar disponible también, ya sabemos un poquito cómo funciona esto, va a estar disponible también el chat, por lo tanto, aquellos comentarios que queráis ir haciéndonos llegar, los podéis ir transcribiendo y luego haremos una rueda o seguiremos un poquito, iremos intentando contestar todas las preguntas o dudas que os puedan ir surgiendo al mismo. En primer lugar, sí, a ver, oigo por ahí ruidos. Ahora yo creo que ya está, ¿vale? Bueno, en primer lugar voy a presentar, aunque la verdad es que muchos ya conocéis quién es el Consejo COLEF y cuál es la labor que realizamos. A ver, por ahí hay algún micrófono encendido. Os ruego, por favor, más que nada para evitar problemas. Sí, el Consejo COLEF, el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, ya sabéis que es una corporación de derecho que recoge y que aglutina a los 17 colegios autonómicos, ¿de acuerdo? Que recogen a los titulados, a los educadores físico-deportivos, a aquellos titulados universitarios en ciencias de la actividad física y el deporte. ¿De acuerdo? Y gracias a, bueno, dentro de ha sido estas necesidades que las circunstancias nos ha generado el hecho de ponernos a trabajar desde el grupo de expertos de educación física y desde el grupo de expertos de salud del Consejo, los que se han puesto manos a la obra a realizar esta guía, que esperemos os resulte de momento interés. Parece que sí ha suscitado y esperemos que pueda realmente llenar vuestras expectativas. ¿De acuerdo? Voy a empezar agradeciendo también a todos los que os habéis incorporado a la sesión desde instituciones públicas, Consejo Superior de Deportes, desde la Agencia Estatal de Protección de la Salud del Deporte, las diferentes consejerías de Educación y Deportes de diferentes comunidades autonómicas, organizaciones de centros educativos y relacionados con la actividad física del deporte, decanos, e incluso mandar un saludo también a nuestros compañeros al otro lado del charco de México y Colombia, que se han animado y que están también siguiendo esta presentación. Sin más dilaciones, la presentación va a constar de 3 partes. Por un lado, una primera contextualización del proyecto en sí y de la educación física de calidad, del proyecto de educación física de calidad que desde el Consejo COLEF se elaboró ya hace unos años, presentado por Mónica Aznar Cebamanos, vicepresidenta del Consejo y además presidenta del Colegio de Aragón, y a continuación hará una presentación de la guía como tal por parte de Sonia Erce, que es presidenta de Navarra y además también secretaria del Consejo COLEF. Sin más dilaciones, os recuerdo, podéis utilizar el chat. A la finalización de ambas presentaciones se contestarán todas las preguntas y dudas que os puedan haber surgido y si es necesario, pues se activará el micrófono si alguien quiere decir algo. ¿De acuerdo? Yo sin más paso la palabra a Mónica
Sí, a Mónica y te escuchamos, Mónica. ¿Sí? Sí, muy Mónica. bien, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Seguro que todos los que estáis escuchando esta presentación, ¿vale?, sois conocedores de la gran importancia que tanto la actividad física como la educación física han tenido a lo largo de estos días de confinamiento. La materia de educación física, concretamente, ha sido el único vínculo dirigido y supervisado de nuestros escolares con la actividad física, ¿no?, durante todos estos días de confinamiento. El personal docente de la materia de educación física ha sido una pieza clave para que nuestros alumnos y sus familias consigan, sobre todo, minimizar algunos de esos problemas que han venido asociados con el confinamiento, como ha sido pues, la inactividad de las personas, sobre todo de los escolares en este caso, el gran crecimiento del tiempo de pantalla, también esos malos hábitos que con el transcurso, ¿no?, del confinamiento se han ido acrecentando, y estos docentes pues, han ofrecido a los alumnos y a sus familias pues, retos, juegos, Skype Room, un montón de actividades que les han permitido aprender lo que les correspondía a través de la materia de educación física y a la vez ocupar su tiempo libre. Realmente no ha sido nada fácil porque adaptar una materia que es totalmente práctica, que se realiza en el patio, en los gimnasios, en espacios muy grandes, a lo que es una educación online en unos espacios reducidos, pues de verdad que no ha sido nada fácil, ¿vale? Pero el personal docente de educación física, pues la verdad es que ha creado unas herramientas estupendas de trabajo, ha adaptado sus programaciones y contenidos y sobre todo pues ha innovado y ha creado nuevas fórmulas para que la educación física se pueda hacer online, ¿no? Y se ha conseguido. Decir que tanto el Consejo COLEF como los colegios autonómicos han ayudado a ello, porque a lo largo de todo este confinamiento pues, han estado a su lado a través de la creación de repositorios para que los docentes puedan compartir sus materiales de trabajo, a través de guías y recomendaciones para que puedan seguir y sobre todo pues también a través de la creación de webinar que tan en boga se han puesto en estos momentos de confinamiento, en el que se ha podido intercambiar experiencias, intercambiar herramientas y sobre todo actividades, ¿no?, que han sacado adelante. Y bueno, y también recordar pues que hemos sido capaces, ¿no?, los docentes de educación física, de llevar el Día de la Educación Física en la calle pues a las casas, ¿no?, con una gran repercusión y un gran conocimiento de lo que es la materia de educación física para el resto de la sociedad. Desde aquí quiere el Consejo aprovechar en mi persona el felicitar a todos ellos por el trabajo que han hecho y por haber acercado la educación física a nuestros alumnos. El Consejo también, desde esta presentación, quiere poner en relieve la importancia que tiene que tener en el nuevo escenario de normalidad que tendremos en septiembre la materia de educación física. Sobre este nuevo escenario, todos conocéis que se están publicando una serie de medidas para tomar para que un poco todo el proceso educativo y todo ese proceso de incorporación a las aulas sea lo más seguro posible y garantice la seguridad tanto de los docentes como de los alumnos. Pero, pues eso, cuando llegue septiembre hay que planificar, hay que comenzar ese curso y la materia de educación física hemos creído que por el gran número de interrelaciones que se producen en ella, relaciones entre alumnos, relaciones docentes-alumnos, relaciones con material, relaciones con instalaciones, circulaciones, necesita un pequeño punto más de concreción para que sea una educación física de calidad y siga siendo segura para docentes, escolares y sobre todo para la tranquilidad de los centros y las familias. Queremos recordar y sobre todo que no tenemos que olvidar que la educación física de calidad, ¿vale?, es un derecho fundamental y es un derecho fundamental que abre la puerta al aprendizaje para que nuestros alumnos desde nuestra materia tengan un buen estado físico, un bienestar social y un bienestar emocional importantísimo en ese estado de salud que necesita tener todo escolar. Es una puerta abierta a lo que sería cultivar la cultura y las artes a través de todas esas técnicas expresivas que utilizamos y desarrollamos en las clases de educación física. También decir que es una puerta abierta
a lo que serían aprendizajes de todos los escolares relacionados con una alfabetización física para toda la vida, que se va a mantener y va a dar sus frutos a lo largo de toda la vida. Es un aprendizaje al que la materia de educación física da y crece en capacidad cognitiva a los alumnos y sobre todo también en la adquisición de hábitos numéricos, matemáticos, científicos, tecnológicos. Por lo tanto, es una materia que abre un gran número de aprendizajes dentro de todos los años, que desde la enseñanza infantil hasta la enseñanza de bachiller, pasando por todos los niveles educativos, nuestros alumnos tienen. Todos los que estáis aquí por la cercanía a la materia y por vuestros trabajos seguramente habéis conocido los principios de la educación física cuando comenzó en los centros escolares. Bueno, si no los habéis conocido, hemos leído sobre ellos y sobre todo conocemos lo que la educación física es hoy. La educación física es una materia adaptada a la realidad social. Es una materia inclusiva, adaptada a las necesidades de los alumnos, en la que las metodologías más innovadoras están implícitas y trabajadas durante ya bastante tiempo. Son activas y están a cargo de unos docentes muy preparados, ¿vale? Y sobre todo conocedores de los niveles tan altos de sedentarismo que tenemos entre nuestros escolares, entre nuestros propios alumnos. También somos conocedores de la importancia de la salud en las vidas y en el bienestar de las personas y de lo que nos podemos ahorrar todos los gobiernos en gasto sanitario y sobre todo de la importancia de la adquisición de unos hábitos de vida saludables. Estos docentes, pues en septiembre, se van a encontrar en una realidad con unos alumnos que van a venir con una serie de consecuencias de haber estado en un entorno de aprendizaje en estos meses atrás, pues un poco online, recluido, ¿vale? Y van a tenerse que volver a poner las pilas, ¿vale? Para trabajar y conseguir que nuestros alumnos otra vez trabajen y adquieran los hábitos saludables, que tengan una nueva resocialización, cosa que han perdido a lo largo de este confinamiento. Y sobre todo tenemos que encargarnos de algo muy importante que se incrementa después de estos meses de verano, que va a ser su mejora a nivel físico. ¿De acuerdo? Ante esta nueva realidad, pues efectivamente el Consejo COLEF, de la mano de sus asesores en la docencia de la materia de educación física, a los que aprovecho a saludar porque muchos de ellos están hoy con nosotros y que podéis conocer quiénes son a través de nuestra página web, y también al área de deporte y salud, actividad física, deporte y salud del Consejo, que son los dos grupos de personas que han ayudado a desarrollar esta guía. Esta guía que junto con el Consejo Nacional de Profesores, de profesionales de la educación física y el deporte portugués, vamos a tratar de hacer un documento conjunto. Partiendo de ¿vale? Ellos van a adaptar su trabajo a lo que en España vamos a hacer para poder unificar en los dos países y hacerlo extensivo posiblemente al resto de países europeos. Decir que esta guía es un compromiso para garantizar esa educación física de calidad de la que os estoy hablando y la que todos conocéis, donde se supone que se van a conseguir que esta materia, ¿vale?, a través de una serie de recomendaciones a nivel curricular para que el docente pueda adaptar su programación al contexto, sobre todo, de su comunidad autónoma y de su centro, y sobre todo una serie de medidas que nos aseguren que, por esa serie de interrelaciones que antes he explicado, sea una materia segura, tanto para el docente y para el alumno. Os tenemos que decir que el trabajo no ha sido fácil. No ha sido fácil porque la inestabilidad del momento pues, nos iba poniendo barreras y sobre todo porque no sabíamos en el momento que es septiembre, cómo iba a estar la situación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues hemos atendido y hemos seguido todas las instrucciones que se han dado a nivel gubernamental en todos los procesos y fases de la desescalada.
Hemos tenido en cuenta también todas las medidas que se han dado y las instrucciones a nivel docente, bueno, a nivel de centros educativos, perdón, y a nivel de instalaciones deportivas, porque al final la materia de educación física está en un centro escolar, pero se da en unas instalaciones deportivas. Hemos tenido en cuenta también las medidas que otros países que se han incorporado a las aulas antes que lo vamos a hacer nosotros, es decir, que no han esperado a septiembre. A esos países que se han incorporado hemos estudiado sus medidas de seguridad, algunas nos han parecido buenas, otras no las compartimos, y también pues hemos tenido en cuenta todas las declaraciones, todas las recomendaciones, todos los estudios científicos que han estado saliendo a última hora después de este periodo de confinamiento respecto a distancia, respecto además las ocupaciones que se nos han solicitado de los gimnasios, un poco todas esas cosas que creemos son importantísimas, ¿vale?, para poder establecer esa nueva realidad. Deciros que, como todos sabréis, han ido evolucionando, conforme esta pandemia ha ido un poco, hemos ido ganándole ese pulso a la pandemia, y decir que hemos intentado hacer un documento pues lo más fiable, que por supuesto puede ocurrir que llegue el mes de septiembre y cambie. Hemos tenido en cuenta los 3 escenarios que se barajaban a nivel de las instituciones a la hora de planificar el curso, y también hemos estudiado documentos de otros países que han sacado de este tipo de recomendaciones. ¿Vale? A nivel de pues, Canadá, el Colegio de Profesores de Educación Física irlandés, el británico, bueno, y también algunas recomendaciones que EUPEA, como Asociación de Profesores a nivel de Educación Física a nivel europeo, también nos ha dado. Y la conclusión es que todos tenemos muy claro que la educación física en septiembre tiene que ser práctica, tiene que ser presencial, y que vamos a poner a través de esta guía todas las medidas en manos de los profesores para que sea segura para todos ellos. Así que, teniendo en cuenta todas estas premisas, voy a pasarle el turno de palabra a Sonia Arce, que Sonia Arce, aparte de ser secretaria del Consejo General, es componente del grupo de asesores de educación física, ha intervenido también en lo que veis en pantalla, que es el proyecto para una educación física de calidad en España, documento que todos conoceréis, que fue un documento de consenso entre todos los niveles, entre todos los docentes, perdón, de todos los niveles educativos de la materia de educación física, infantil, primaria, secundaria, bachillerato e incluso grupos de investigación, en la que simplemente transmitimos lo que yo aquí he dicho, lo que es una educación física de calidad y las medidas que deberíamos tomar en España para que de verdad nuestra educación física fuera de calidad. Os dejo con ella desde su experiencia de 25 años de docente y de colaboradora en este grupo de asesores, en este documento y en la guía que presentamos, os va a contar un poco cómo ha sido su desarrollo. Sonia, muchísimas gracias. Bueno, Mónica, pues muchísimas gracias por tus palabras y por esta exposición, y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí conectadas y que no hace más que poner en importancia la asignatura que vamos a tratar de llevar el año que viene adelante con seguridad, ¿no? Voy a empezar diciendo que tenemos buenas noticias, porque desde el Centro de Control de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, que son los últimos que han publicado alguna cosa sobre la transmisión, lo primero que nos dicen es que ya pueden asegurar que el riesgo por transmisión en superficies es muy bajo y que el riesgo por actividades al aire libre también es muy bajo. ¿Y por qué esto son muy buenas noticias? Pues porque era una de las dificultades que parecía que podían ir adheridas a nuestra área, ¿no? El tema de los materiales. Así que esto ya nos pone en una línea de salida, digamos, preferente respecto a las actividades que se hagan en aulas pequeñas y cerradas. Parecía en los primeros momentos que las indicaciones que se estaban dando es que la tendencia era ir suprimiendo la educación física por la dificultad que podía conllevar, y, sin embargo, los datos que estamos recibiendo es que la educación física es una de las asignaturas que más importancia van a tener en la vuelta a las aulas, con lo cual nosotros hemos querido hacer esta guía para dar algunos pasos de qué hay que hacer para que sea segura, pero sabiendo que es una de las asignaturas que probablemente más fácil tenga la adaptación a esta nueva normalidad, ¿no? Incidir también en que hay que recordar que uno de los factores mayores de riesgo en la gravedad de las consecuencias de la COVID es la obesidad, y que, por lo tanto, también por aquí, nuestra materia
debe ser una de las prioritarias. Como ha dicho Mónica, fue una de las primeras actividades que se permitió después de la desescalada, la actividad física, pues tenemos que incidir en que sea una de las que primero se implemente y que el profesorado, que somos los que defendemos y de muchas de las personas que estamos aquí, que vivimos de la energía que nos da nuestra materia, que sepamos que tenemos en nuestras manos una herramienta que es esencial para la ciudadanía en esta vuelta a la normalidad en las aulas. Nosotros nos hemos basado en una frase que hemos sacado de la propuesta que se hizo en la Conferencia Sectorial de Educación del Desministerio, que os la voy a leer y que recoge lo que se fundamenta esta guía, y es: el comienzo del curso debe realizarse a partir de una planificación profunda y rigurosa que permita, además de establecer las medidas necesarias para prevenirla y controlar la epidemia, cumplir con objetivos académicos y de sociabilidad. Es decir, ¿en qué se basa esta guía? Que, como vais a ver, son líneas muy generales. Se basa en que, aplicando las medidas de seguridad, consigamos los objetivos esenciales en el alumnado, ¿vale? En esto se basa todas las presentaciones, lo que os vamos a ir diciendo ahora. Para nosotros esto es esencial. Hay que cuidar la seguridad, hay que hacer que las familias, que las direcciones sientan que el alumnado está seguro en nuestra materia, y tenemos que hacer que, además de estar seguros, puedan adquirir los contenidos que son esenciales en nuestra materia. Bueno, vamos a ir punto por punto, que como os vamos a pasar la guía, y además es una guía que es muy fácil de leer, no me voy a detener demasiado en cada punto porque probablemente sea muy importante las preguntas que tengáis que hacernos. Simplemente, el profesorado, evidentemente, tiene que conocer la normativa que establezca a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel municipal, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la salud, como en el ámbito de las actividades deportivas. Sabéis que hay algunas comunidades que van a hacer, que van a ir publicando cosas concretas respecto a las actividades deportivas. Y, evidentemente, lo que se haga en cada centro educativo, ¿vale? Sabéis que las diferencias de los centros son muy grandes y que, por lo tanto, cada centro tendrá que establecer sus pautas y el profesorado adaptarlas. Respecto a las adaptaciones curriculares a la programación, que digamos que es lo que es la base de nuestra materia y en lo que nos tenemos que basar en lo que damos, pues lo que nosotros recordamos es, evidentemente, resaltar aquellos contenidos competenciales claves, que es en lo que nos basamos siempre en una programación. Hay muchas cosas que son de cajón. Todas aquellas personas que seáis docentes diréis, pues claro, normal, yo siempre lo que hago es seleccionar esos contenidos que me pueden aportar el acceso a los contenidos competenciales claves, pero quizá ahora pues un poquito más, dado que hay algunas circunstancias que nos van a condicionar, que ya no vamos a poder elegir todo lo que queramos, sino que vamos a tener que ser un poco más selectivos, ¿vale? Tendremos que saber que nuestro alumnado es probable que no venga en las mismas condiciones que otros cursos, dado que muchas personas han estado más de 3 meses confinadas, con poco acceso a una educación física de calidad y con poco acceso a una actividad física guiada. Sabéis que se ha puesto muy en boga esto de seguir vídeos por Internet, pero muchos de esos vídeos no eran por personas profesionales, no eran adaptadas a la realidad de las personas que estaban viendo esos vídeos. Por lo tanto, fijaros cuántos meses llevan haciendo una actividad física no dirigida por personas profesionales. Nuestra recomendación es que en el primer trimestre se seleccionen contenidos que sea más fácil de respetar esas normas de seguridad, porque probablemente a lo largo del curso pues o se desarrolle una vacuna o vayamos viendo cómo va el nivel de contagios, que parece que va bien, pero con pequeños repuntes, como habéis podido ver, y por lo tanto nuestra recomendación es que en el primer trimestre se hagan actividades que nos resulte más fácil que la selección de contenidos cumpla las normas. He visto así de refilón que ya hacíais alguna pregunta sobre la selección de contenidos. Los deportes colectivos en general son deportes de contacto y en lo que hemos ido viendo se recomienda que se vayan incorporando un poco para atrás. Pero es verdad que todo el personal docente tenemos recursos de sobra para poder utilizar deportes colectivos o, aunque no sean deportes federados, cambiando las reglas precisamente para reducir ese contacto. Con lo cual, no es un no hagas deportes colectivos no, desde nuestra parte, sino es busca la manera de adaptar esos deportes o esas actividades para cumplir esas medidas de seguridad. Ya veis que respecto a la distancia, lo único que hacemos es recomendar el 1,5 metros de distancia, y sí que desde el área de salud nos decían
que evidentemente a mayor intensidad de los ejercicios y a mayor nivel de desplazamiento, pues tenemos que prever que tengamos más espacio disponible para el alumnado. No quiere decir que se muevan en sus 20 metros cuadrados recomendados o en los metros que determinéis, sino que en la instalación donde estemos haciendo esa actividad, que haya un mayor espacio por cada persona que esté desarrollando la actividad. Respecto a los espacios, evidentemente, y esto es de cajón, busca espacios al aire libre. Si son dentro del centro, evidentemente mejor por las medidas de seguridad, y si son fuera del centro, recordar que hay que hacer unos protocolos para poder salir del centro, que son fáciles, pero que tenemos que recordar que hay que hacerlos, que hay que pedir permisos y que tenemos que estar seguros de que cumplimos las medidas de seguridad para salir del centro. Respecto a los materiales, sobre todo al principio de curso, vamos a ser muy cuidadosos con los materiales compartidos. Tenemos 1000 recursos, las personas que somos docentes, tanto como crear los propios materiales, es decir, vamos a empezar el año creando material. Yo en el confinamiento veía un montón de propuestas de cómo hacer indiacas, cómo hacer cuerdas con bolsas de basura. O sea, el colectivo docente de educación física, de verdad, es que yo no sé cómo no tenemos ya un monumento, porque es que hemos sido absolutamente innovadores, hemos propuesto unas cosas en las redes que han sido fantásticas, que las familias estaban maravilladas, sin costes, sin tener que comprar cosas y pudiendo trabajar todos los dominios de aprendizaje. Bueno, yo la verdad, enhorabuena y chapó por todas las personas que habéis colaborado a esta educación física que hemos tenido que dar y que habitualmente ya lo hacemos en nuestras aulas, ¿no? Cuidado con el material, es bueno que podamos numerar o poner colores al material para que puedan utilizar el mismo material. También intentar que tengamos materiales que no se tengan que usar seguidos de una sesión a la otra, intentar que si tenemos sesiones con el mismo grupo y vamos en la misma unidad didáctica, no utilicemos el mismo material. Esto podríamos ir intercalando las sesiones si tenemos seguidas de los mismos cursos para no utilizar ese mismo material, ¿vale? Y respecto a los grupos, evidentemente los grupos vendrán determinados por las direcciones de los centros, pero si hacemos subgrupos, por ejemplo, de aprendizaje cooperativo o de trabajos de proyectos, pues que esos grupos sean estables, porque eso ayuda, ¿vale? Esas famosas burbujas que estuvieron hablando en el ámbito educativo, la ministra, ¿vale? Pues si mantenemos subgrupos puede ayudar a que el contacto entre ellos pueda ser un poco más cercano si son grupos más estables. Nos está viniendo muy bien que se está fomentando el uso menos del transporte público y del transporte en medios cerrados y que se fomente el andar, el desplazarse en bici, el desplazarse en patines, el utilizar las escaleras. Vale, pues vamos a utilizar esto incluso metiéndolo en nuestras programaciones. Podemos meter como criterio de evaluación que quien va al colegio en un medio de transporte, o sea, quien va andando o quien utiliza un medio activo esté valorado en nuestra área, y el uso de las escaleras en los centros en general es habitual, pero también incluso en sus casas y en sus familias, ¿vale? Respecto a la información, pues esto es como en todo. Tenemos que conseguir que haya mucha información por el centro, que nosotros informemos a las direcciones de qué pautas vamos a crear en nuestro ámbito, en lo que son nuestras sesiones, pero que el alumnado tenga muy claro por dónde se tienen que desplazar, cuáles son los sitios de entrada y de salida. Sabéis que han recomendado que se funcione mucho en circuito, por dónde se entra, por dónde se sale. Que las familias tengan claro también estos mensajes para que tengan esa sensación de seguridad, ¿vale? De que en esa materia sus hijos y sus hijas van a tener unos protocolos muy claros y que se va a mantener muy bien esas normas de seguridad. Evidentemente, recomendamos que al inicio de curso se recuerde la mejor manera de lavarse las manos, cómo hay que estornudar, cómo tenemos que dirigirnos a las personas, intentar no hablar cerca, mirándonos a la cara, sino mantener un poquito de distancia. Probablemente lo tengamos que recordar, pero luego estos son unos hábitos que se van a adquirir y que probablemente se queden para mucho tiempo. Así que habrá que dedicar un poquito de tiempo al principio, pero después esto será fácil. Respecto a preparar la instalación, pues lo mismo, ¿vale? Cuanto más nos anticipemos a lo que va a ocurrir en nuestras clases, mejor. Ten bien clara y bien marcada la organización de entrada y de salida.
asegúrate que hay contenedores. Vamos a intentar evitar esto de que me pongo una mascarilla durante todo el día y utilizo la misma mascarilla y además la dejo encima de los pupitres o encima de los sitios. Vamos a facilitar que haya contenedores e incluso ya sabéis que recomiendan que cuando tienes que guardar la mascarilla haya una bolsita de papel. Bueno, pues estos todos hábitos, como los vamos a compartir con el resto de áreas, bueno, pues no hay problema. Digamos que será un hábito que lo adquieran. Simplemente nosotros recordamos. Sí que sería bueno en nuestras clases que haya dispensadores de gel a disposición del alumnado para que incluso en el transcurso de la clase, en un momento dado, puedan ir, aunque sea por grupitos o cuando una persona ha cogido un material y tiene que cambiar de material, que pueda hacer esa desinfección mediante el hidrogel. Si van a utilizar vestuarios, muy importante organizar bien la distribución de los espacios. Sabéis que en principio hay que determinar la distancia de seguridad dentro de los vestuarios. Quizá en las primeras sesiones podamos intentar evitar que tengan que cambiarse del todo de ropa o que hagan un cambio de la camiseta o que ya sabemos que evidentemente esto no es lo preferible ni lo ideal, pero bueno, podemos adquirirlo al principio. Sería adecuado que utilizaran un calzado específico para nuestra área, ¿vale? Porque si luego vamos a ir utilizando el suelo, es importante que esas zapatillas con las que están haciendo la clase no vengan de haber estado utilizándolas durante todo el día por cualquier superficie, ¿vale? Deberíamos tener mascarillas, esto es como todas las medidas que se van a aplicar en todos los sitios por si alguna persona no la trae disponible. Si tenemos que hacer en instalaciones cerradas, recordad que es importantísimo la ventilación y que hay que tener cuidado con los aires acondicionados. Vale, yo como estoy en Navarra no hay preocupación porque no necesitamos aire acondicionado, ya lo tenemos en la calle habitualmente, acondicionadísimo al frío, pero no están recomendando los aires acondicionados, sí la ventilación. ¿Vale? Hay que ventilar muy bien los espacios para asegurarnos de que haya renovación de ese aire. Vale, respecto a qué tenemos que supervisar y que revisar, pues que el alumnado sepa dónde tiene que dejar sus cosas, cuidado con los anillos, las pulseras, etcétera, el pelo recogido, pero estos son directrices que habitualmente ya las tomamos en nuestra clase. Sí que recomendamos un buen lavado de manos antes y después de la clase, utilizar el hidrogel para los ratos intermedios. Durante la clase, pues algo más que tendremos que hacer será vigilar un poco más las distancias de seguridad, ¿vale? Y incluir los protocolos de limpieza, ¿vale? Los protocolos de limpieza que los adquiera nuestro alumnado, es decir, cada vez que acabe una clase que sepamos, por ejemplo, determinar un grupo que ese día será el encargado de desinfectar el material, siempre y cuando, evidentemente, tengamos un material que no tenga ningún riesgo para el alumnado y que podamos tengamos edades que podamos encargarles de esto, ¿vale? El uso de las duchas, en principio, si no podemos determinar que sean individuales y que respeten las distancias, nosotros, por el momento, en las primeras sesiones, diríamos que recomendamos no utilizarlas, ¿vale? Importante trabajar en colaboración, es decir, vamos a solicitar a las direcciones y al centro que nos faciliten las cosas necesarias para la higiene y, sobre todo, la colaboración entre también el profesorado docente. En pocos centros hay solamente una persona responsable del departamento y, por lo tanto, tendremos que coordinarnos entre las personas que estemos en el departamento para cómo vamos a distribuir los espacios, dónde vamos a estar cada uno, qué vamos a utilizar, qué material. Esto nos va a requerir un poquito más de coordinación de la habitual. Ya en nuestras planificaciones solemos tener en cuenta cuánto de espacio disponemos, si tenemos un tercio de una pista, si vamos a compartir con otra clase, pero tendremos que tener en cuenta que ahora vamos a tener que coordinarnos también con el material. No va a ser yo voy a utilizar unos stick, pues tendré que saber que si en la siguiente sesión mi compañero o mi compañera va a necesitar unos stick, tendremos que tener duplicados o tendrá que modificar esa sesión, ¿vale? Cuando ahora o en septiembre nos sentemos a organizar, esto será muy importante. Tendremos que organizar muy bien qué material tenemos, en qué momento se va a utilizar. Un poquito más exigente que otros años, pero seguro que lo hacemos y lo hacemos súper bien. Comunicarnos con los servicios de limpieza de nuestra instalación o de nuestro centro para que conozcan también qué usos vamos a hacer y que esas instalaciones estén más limpias o si se hace uso de alguna instalación o de algún material determinado, pues que conozcan, ¿vale?
Importantísimo, si detectamos un caso, pues como lo que nos están recomendando, ¿vale? Que tengamos claro qué debemos hacer, que aislaremos a esa persona, que habrá que quedarse una persona siempre con una mascarilla, que avisaremos a la familia, pero, bueno, pues lo que nos están comunicando en cualquier ámbito donde se detecte un caso. Es importante que sepamos bien si hemos hecho subgrupos o si ha habido interacción entre grupos, porque sabéis que ahora es importante hacer un seguimiento de las personas que han tenido contacto, así que en nuestra planificación habrá que incluir muy claramente si se ha trabajado en grupos grandes, en grupos pequeños y con qué personas, porque parece que es muy importante saber si han estado a 1 metro de distancia aproximadamente 15 minutos, ¿vale? Esto es donde marcan un poco el círculo de transmisión. En la mayor parte de nuestras actividades que programemos recomendamos evidentemente que no ocurra, pero si ha ocurrido, tener muy claro qué grupo ha sido el que ha interaccionado en esas condiciones, ¿vale? Y a pesar de que parece que sí que se va a atender por una educación presencial, hemos querido simplemente hacer unas pequeñas pinceladas si hubiera rebrotes o si tuviéramos que hacer una educación dual, ¿vale? O incluso si hubiera que hacer de nuevo un confinamiento, como ha pasado en algunos países que sabes que en China han vuelto a cerrar los colegios. Esperemos que no sea así, ¿vale? Pero ha sido un aprendizaje esto que hemos hecho atrás. Os he dado la enhorabuena o nos hemos dado la enhorabuena como personas docentes por lo que ha pasado en este confinamiento. Ha sido maravilloso, de verdad. Yo, no puedo estar más orgullosa de formar parte de este colectivo porque ha sido increíble la adaptación que hemos hecho de la asignatura en este confinamiento. Pues recordaros que hay que informar muy bien al centro educativo, al alumnado y a las familias de qué procedimientos, de qué plataformas, sobre todo asegurarnos que son cosas accesibles, que no hace falta material determinado, que no hace falta tener un conocimiento exhaustivo del trabajo físico para poder llevarlas a cabo, que hay que hacer una buena coordinación, que si es dual, tenemos que intentar que lo que se hace en el aula tenga que ver con lo que luego mandamos para casa. Sabéis que la clase invertida es una de las metodologías activas que ahora están en marcha, con lo cual podemos utilizar las sesiones que haya que hacer en casa para que preparen la sesión que luego va a ser presencial, ¿no? En donde sea especialmente importante la corrección de los ejercicios, que tengan una supervisión por nuestra parte. Y luego simplemente recordar que el profesorado somos indispensables en este proceso de aprendizaje y que por lo tanto nos tenemos que cuidar, que tenemos que tener en cuenta el autocuidado, que tenemos que ir revisando simplemente los planes de protección de riesgos laborales, comprobar que se están cumpliendo la normativa, ¿vale? Recordar que todas las personas colegiadas tenemos un seguro de responsabilidad civil, que es importante que sepamos que estamos bien defendidos en un momento dado que pasara cualquier circunstancia, ¿vale? Y también en nuestros cuidados, evidentemente, tenemos que ser responsables. Por supuesto, al más mínimo síntoma no acudir al centro, intentar estar con mascarilla si la actividad lo permite. He visto de refilón también que alguien preguntaba sobre la conveniencia de hacer actividad física con mascarillas o no. Aquí hay un poco de controversia. En principio, lo recomendable es que la actividad física no se haga con mascarilla, siempre antes y siempre después, pero no en el transcurso de la actividad física. La hipoxia que se produce, aunque sean mascarillas especiales, no es recomendable, por lo tanto, en principio, nuestra recomendación es cuidado con hacer actividad física con mascarillas y simplemente, pues, tengamos cuidado cómo tosemos, limpiar el material, bueno, pues, todo lo que es del cuidado de la persona, seas docente o no seas docente. Y, bueno, pues, por mi parte, esto es todo. Paso la palabra de nuevo a Mónica y abriremos el turno de palabras. Ha sido un placer y noto la energía desde la pantalla de todas estas personas que adoramos la actividad física. Ánimo, el año que viene será un curso diferente, pero seguro que nos aporta muchísimas cosas positivas. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar con las dudas. Ha habido 2 dudas que Sonia no ha conseguido responder a lo largo de su intervención y todo aquel que quiera intervenir, pues si lo desea abrir el micro e intervenir, le propongo que nos ponga su nombre en el en el chat y así podremos abrirle micro para que nos haga la consulta o bien nos dé su aportación. ¿De acuerdo? Pues deciros que han sido dos las preguntas que no ha contestado Sonia, ¿vale? Y una tiene que ver con
con el tema del material, ¿vale? Me preguntaba una persona de la que está aquí asistiendo que qué pasa en aquellos centros que hay un solo profesor, que tienes 10 grupos y que no tiene suficiente material por tener una dotación económica baja. Bueno, pues en este caso, pues yo, mi recomendación es decirle al centro que necesitas, a lo mejor posiblemente este año, una poca más de dotación económica para comprar material, pero no solo eso, sino que también tienes que hacer hincapié en tu centro para que el servicio de limpieza te ayude con la limpieza de ese material. Sonia lo ha comentado y es bastante importante esa organización y esa concreción de los protocolos y las rutinas de limpieza que se tienen que establecer. Y efectivamente, si no tienes posibilidades porque en tu centro no te ayudan, pues bueno, hay un montón de contenidos que se pueden priorizar en el que no se necesitan material, como pueda ser un medio, actividades relacionadas con el bloque de contenidos de medio natural, de la expresión corporal, de otras muchas que no necesitan esa utilización de material. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Mónica, sigo con la siguiente, es que así me va dando tiempo a leer y tú vas leyendo las siguientes. Hay otra pregunta respecto a la competencia educativa. Sí, sin duda la competencia educativa es de cada comunidad autónoma y de hecho no nos hemos metido a hablar ni de dominios de aprendizaje, ni de contenidos, ni de bloques de contenidos concretos, porque cada comunidad autónoma los tiene diferentes. Entonces, esto es un documento base general sobre el que cada comunidad autónoma tendrá que luego aplicar su adaptación de contenidos, incluso cada centro educativo en función de las instalaciones y del material, como bien decía Mónica. Pero esto es una guía básica sobre la que poder apoyaros para luego hacer esas adaptaciones. Hemos invitado, y aquí tenemos a representantes de algunas comunidades autónomas, sobre todo para que vean qué cosas hay que hacer en nuestra área y a partir de ahí tenemos que hacer adaptaciones específicas según lo que marque nuestra comunidad autónoma. Vale, siguiendo con lo que dice Sonia y antes de abrir el micro, hay otra pregunta que nos hace otra persona que está en la presentación, que nos dice, en caso de detectar algún síntoma, ¿cómo se actuará con respecto a las familias del resto de los alumnos? Yo creo que esta pregunta pues va más en la línea del protocolo que establezca cada uno de los centros. Desde luego, el profe de educación física, sabéis que por su interacción con los alumnos va a ver rápido cuando un alumno puede tener una serie de síntomas. El protocolo que el centro establezca para comunicar esos posibles casos será lo que ponga en marcha ese protocolo que establezca el centro. Quiero decir, no creo que el profesor de educación física pueda tener su protocolo particular, simplemente seguirá y se ceñirá al que el centro establezca. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que más o menos todas las preguntas han sido contestadas. Se ha hablado de las mascarillas, se ha hablado del material, se ha hablado de los deportes colectivos, se ha hablado de esa concreción, ¿vale?, de las competencias, o de esa concreción de los contenidos curriculares que efectivamente quisimos poder desarrollar mucho más concreto, pero que, como todos sabéis, los bloques de contenido son diferentes en cada comunidad autónoma, entonces no podíamos establecerlo así. Ese trabajo lo hemos dejado para los colegios autonómicos, que sabemos que, bueno, pues van a difundir este documento y están trabajando en esas aportaciones y esas adaptaciones a nivel de comunidad autónoma. Mirad, siguiendo los turnos que aquí habéis puesto, el primero que nos ha pedido el micro ha sido Unitex Zenon, ¿vale? Si te parece, puedes abrir del País Vasco, puedes abrir el micro y nos haces tu pregunta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias tanto Mónica como Sonia por vuestra presentación. Ha sido de calidad, auténtica y original. Felicidades. Os quería hacer primero una aportación y la aportación es, no sé si esta guía, que es online, la tenéis prevista hacer en papel o incluso hacer algún formato póster para enviar a los colegios y hacer una distribución, porque me parece que unas medidas en formato póster con las buenas infografías que habéis presentado serían excelentes para poner pues, en la entrada de los gimnasios, en la sala del material y con el logotipo pues, de tanto el Consejo COLEF como de los diferentes colegios. Sería una acción de marketing y una acción muy importante y en la que en los diferentes centros educativos tendríamos una presencia muy profesional. Y por otro lado, la pregunta, no sé si habéis tenido contacto directo con el Ministerio de Educación, el número de alumnos, alumnas por grupo. ¿Hay un límite, tope? ¿Se sabe algo? Ahí os lo dejo. Muchas gracias por vuestras respuestas.
Vale, muchísimas gracias. Mira, yo si quieres abordo tu pregunta. Decirte que efectivamente, pues nuestro trabajo, lo que aquí os presentamos es la guía, digamos, es la parte formal, un poco para que donde está todo desarrollado, pero todo este trabajo va a ir acompañado de unas infografías personalizadas para los docentes y una serie de cartelería para que puedan, como ya ha explicado Sonia, indicarlo, ¿no? Por todas las zonas de circulación, hacia vestuarios, hacia instalaciones de práctica, para que los alumnos las puedan ver. Todo eso va a estar recogido en las infografías que van con este trabajo. Y respecto a la pregunta que tú nos haces del número de personas en los grupos, pues decirte que nosotros nos adaptamos porque ya sabéis que somos, normalmente los grupos de clase suelen ser de 20 y muchas personas, 30. Sabéis que en la educación física solemos tener también añadidos los grupos de diversificación, por lo tanto trabajamos con más número de personas también. Y también pues estamos acostumbrados a trabajar con grupos también más pequeños. Por lo tanto, nos vamos a ceñir a lo que el Ministerio nos diga. Decir yo algo sería pretencioso, por lo tanto no voy a dar ningún número. Entiendo que el Ministerio, cuando saque ese dato, o las comunidades autónomas, estará reflexionado y será el que aceptemos todos. Vale, ¿me permitís? Voy a contestar a una consulta de COPREF Cataluña respecto a una incertidumbre de los colegiados, de las colegiadas que estaban preocupadas si se iban a sacrificar la educación física. El grupo de expertos estábamos también preocupados y, de hecho, por eso nos empezamos a reunir a raíz de aquella bomba que soltó la ministra de que iban a utilizar los polideportivos para utilizarlas como aulas, ¿no? A raíz de eso, nosotros empezamos a juntarnos y, precisamente, la guía es un poco el origen de eso, es decir, vamos a explicarles las personas que somos expertas en nuestra materia por qué nuestra asignatura no es un problema, sino que es una solución, que es precisamente por lo que yo he empezado, es que la educación física es la solución a algunas de las cosas que están ocurriendo y en nuestra área podemos adaptarnos muy fácil a algunas de las normas de seguridad, mucho más fácil que estar en un aula 20 o 28 personas como estaremos en muchos sitios. Con lo cual, yo lo que me gustaría es que tratéis de transmitir, las personas que estáis aquí, que sois de representantes del ámbito de la educación, que transmitáis eso y que es que nos hemos basado en evidencias. Esto no es porque nosotros somos unos entusiastas, que sí lo somos, pero sino es verdad, la educación física es esencial, hay que mantenerla presencial y no es tan difícil cumplir con las medidas de seguridad. De hecho, la competición de los deportes se va a ir permitiendo ya prácticamente a lo largo del verano. Con lo cual, hay muchísimas actividades que se pueden hacer con seguridad. Y respecto a otra consulta que hacíais de varios profesores que coincidís en el almacén, evidentemente, aquí tenemos que sacar toda nuestra capacidad organizativa y toda nuestra capacidad de entrelazarnos para tratar de evitar esto. Incluso podría ser un profesor acaba 3 minutos antes que el otro para los tráficos, para el intercambio de material, para organizar, ¿vale? Estoy segura que vais a ser capaces de hacerlo, que es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que hay que cambiar un poquito el chip. Ya no va a ser acabo la clase cuando yo quiero, voy al material y cojo lo que quiero, sino que lo voy a tener un poquito más planificado y un poco más organizado. Pero de verdad creemos que no va a ser dificultoso. Habrá que establecer unos protocolos de cada persona, cómo limpia el material. Cuando acabe la clase podéis imaginar, podéis poner un rincón de desinfección, por ejemplo, material que está desinfectado, material no desinfectado. Esto tenéis que organizarlo entre el profesorado del departamento, pero yo creo que simplemente sentarse y pensarlo. Vale, pues ahora que no me oye nadie y referente a lo del número de alumnos de los grupos, pues decir que cuando empezamos esta guía, una de nuestras propuestas dentro de esos 3 escenarios que se proponían para septiembre era un escenario más de decir, bueno, pues con todo esto que la educación física puede tener positivo para retomar un poco la formación de los alumnos y ese estado de salud adecuado, pues sería que los desdobles en grupos reducidos se hicieran con la materia de educación física. Vale, eso lo dejo caer ahora que no nos oye nadie, ¿de acuerdo? Así que si os parece bien, si no tenéis más preguntas, si nadie más quiere abrir el micro y aportar,
¿Hay alguna pregunta? Otra pregunta he leído en el chat del COPLEF Cataluña. Os vamos a facilitar en la guía, hay enlaces a todas las referencias científicas que hemos utilizado para determinar las distintas estrategias, ¿vale? Entonces, tendréis acceso a todas esas publicaciones, como dices, para poder ir y justificar en educación o en los departamentos donde tengáis que ir. También deciros que hay algunos colegios autonómicos que ya han convocado a su colegiación para hacer unos webinars o unas videollamadas y exponer esta guía y poder adaptarla a la realidad de cada comunidad autónoma. Y para facilitaros un poco más, perdona Sonia, la guía y tanto la infografía van a estar sacadas en 3 idiomas distintos. Lo vais a poder tener en castellano, en catalán y en gallego, que me imagino que os ayudará sobre todo para tenerlos en los centros escolares de cara un poco pues a los alumnos. Bueno, pues si nadie, bueno, dejo ya a Marijo un poco, yo simplemente por cerrar el acto y bueno, si Marijo quiere despedirlo, deciros simplemente que esperamos que esta guía os haya parecido útil, que queremos que nos ayudéis a difundirla para que les llegue a todos los docentes de educación física, ¿vale? Tanto de educación física a nivel de secundaria como a nivel de primaria, que ya sabéis que nosotros recogemos al colectivo solo de docentes de secundaria, pero que puede ser utilizada por docentes de primaria, puede ser adaptada para las clases en las facultades de ciencias del deporte. Y simplemente a todos vosotros pediros un apoyo para que la educación física en España sea una educación física de calidad. Muchísimas gracias y Marijo, despides el acto. No, poco tengo que decir, sin más, agradeceros a todos vuestra presencia. Sí vais a tener también la documentación en euskera para todos los compañeros que nos hayan seguido desde el País Vasco. Y nada más, no dudéis en contactar con vuestros colegios autonómicos, incluso con el Consejo COLEF, pues si os surgen dudas o consideráis que necesitáis alguna otra apreciación o mejora siempre con el fin de mejorar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y nada, hasta otra siguiente.